En septiembre de 1874, en lo profundo de las montañas Colescard de Virginia Occidental, 3 hombres armados desaparecieron sin dejar rastro cerca de Elkhorn Creek. Sus cuerpos serían descubiertos días más tarde, enterrados en tumbas profundas a lo largo de las orillas fangosas, cada uno con heridas mortales de bala causadas por un arma que debería haber sido imposible de manejar para su asesino. El único testigo de su muerte fue un niño de 12 años, llamado Thomas Weaver, que salió de esas mismas montañas con un rifle casi tan alto como él. Llevaba la ropa rota y manchada de sangre, y hablaba con una voz demasiado tranquila para un niño que acababa de perderlo todo. Las autoridades locales enterraron la investigación tan rápido como enterraron los cadáveres. Pero los mineros que encontraron los cuerpos aún susurran sobre la mirada fría y firme del niño y las 3 palabras que pronunció cuando le preguntaron por los asesinatos se merecían algo peor. Los expedientes de aquel otoño siguen sellados en el sótano del juzgado del condado de Mercer con una nota que simplemente dice: Asunto resuelto de mutuo acuerdo. Investigación suspendida por orden del sheriff Wharton. Antes de continuar con la historia de Thomas Weaver y los oscuros secretos que murieron con él en esas colinas de los Apalaches, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque estas montañas esconden más secretos de los que puedas imaginar. Lo que las autoridades no querían que nadie supiera era que esos 3 hombres muertos no eran víctimas aleatorias de la justicia de las montañas. Eran matones a sueldo de la Consolidated Coal Company, y Thomas Weaver acababa de declarar la guerra a la corporación más poderosa de Virginia Occidental. Pero el verdadero horror de esta historia no es lo que ocurrió aquella noche de septiembre en Elkhorn Creek. Es lo que sucedió en los meses siguientes, cuando la sed de venganza de un niño transformó la concepción del miedo de toda una región. El otoño de 1874 encontró las montañas de Virginia Occidental, transformadas por una industria que devoraba tanto el carbón como a los hombres con igual voracidad. Las pequeñas comunidades que habían sobrevivido durante generaciones gracias a la caza, la agricultura y la madera, temblaban ahora bajo el estruendo de la maquinaria minera y el ruido constante de los trenes de carbón que serpenteaban por valles, que durante siglos solo habían conocido el canto de los pájaros. El aire mismo había cambiado. Donde antes la fresca brisa de la montaña atraía el aroma de los pinos y las flores silvestres, ahora apestaba a polvo de carbón y azufre, un sabor metálico que cubría la lengua y manchaba los pulmones de todos los que lo respiraban. La Consolidated Coal Company había comprado vastas extensiones de tierra en toda la región, trayendo consigo no solo puestos de trabajo, sino también un tipo particular de justicia que operaba al margen de la ley local. Las ciudades de la empresa brotaron como hongos venenosos en los claros que se habían talado en los bosques antiguos. Sus edificios, construidos a toda prisa, ya mostraban signos del hundimiento que acabaría por engullir barrios enteros a medida que se expandían las minas que había debajo. En estos valleños aislados, donde el sheriff más cercano podía estar a un día de viaje a caballo, a través de traicioneros puertos de montaña, los hombres de seguridad de la empresa, conocidos localmente como la Policía del Carbón, hacían las veces de jueces, jurados y a menudo verdugos de cualquier minero que se atreviera a cuestionar las condiciones de trabajo, los salarios o el control férreo de la empresa sobre todos los aspectos de la vida cotidiana.
Estos hombres no llevaban uniformes ni placas, pero ejercían una autoridad que se extendía mucho más allá de las entradas de las minas. Decidían quién podía comprar en la tienda de la empresa, qué niños podían asistir a la escuela de la empresa y qué familias serían desalojadas por no cumplir las cuotas o por mostrar una lealtad insuficiente. La policía del carbón se reclutaba entre los desechos de la sociedad posterior a la guerra civil. Antiguos soldados confederados que no habían encontrado un lugar en la Nueva América. Veteranos de la Unión dados de baja, cuyas experiencias bélicas les habían hecho sentir cómodos con la violencia. Vagabundos y delincuentes que descubrieron que el empleo en las empresas les ofrecía protección frente a la ley y oportunidades ilimitadas para ejercer la crueldad. Vivían en una pensión a las afueras de Beckley, una estructura destartalada que los lugareños llamaban el descanso del res, donde pasaban sus horas libres bebiendo whisky barato y planeando nuevos métodos de intimidación. Familias como los Wherever, que habían trabajado en estas montañas durante 3 generaciones, se vieron atrapadas entre la promesa de un salario fijo y la realidad de la servidumbre por contrato. La empresa pagaba con vales que solo se podían gastar en las tiendas de la empresa, donde los precios estaban inflados para garantizar que los trabajadores permanecieran perpetuamente endeudados. La vivienda era proporcionada por la empresa en chozas que goteaban en invierno y se calentaban en verano, y el alquiler se deducía automáticamente de los salarios, que nunca parecían suficientes para cubrir las necesidades básicas. Thomas Webaver vivía con su padre Samuel y su hermano mayor Jacob en una cabaña con vistas al arroyo Elkhorn, donde su abuelo Ezequiel se había establecido por primera vez después de luchar en la guerra de 1812. La cabaña era una de las pocas granjas independientes que quedaban en la zona, construida con troncos tallados a mano que habían resistido 40 años de tormentas en las montañas. En el interior, las paredes estaban revestidas con pieles de ciervo y pieles desolladas que Ezequiel había cazado en los primeros tiempos, cuando la fauna era abundante antes de que las explotaciones mineras hubieran empujado a la mayoría de los animales a las profundidades de las montañas. Samuel Weaver era un hombre forjado por decisiones difíciles y circunstancias aún más duras. A los 38 años, sus manos ya estaban encallecidas por años de manejar el pico. Sus pulmones estaban marcados por respirar polvo de carbón y su espalda estaba permanentemente encorvada por arrastrarse por túneles apenas lo suficientemente altos para un niño. Había luchado por la Unión durante la Guerra Civil, sirviendo en el primer Regimiento de Infantería Voluntaria de Virginia Occidental, y la experiencia le había enseñado tanto el valor de la disciplina como el terrible costo de la violencia. Cuando regresó a casa en 1865, esperaba retomar la tranquila vida de un granjero de montaña, pero la llegada de la compañía minera había hecho imposible ese sueño. El turno de mañana en la mina número 7 comenzaba antes del amanecer, cuando el aire de la montaña era tan frío que el aliento formaba nubes cristalinas y el suelo crujía bajo las pesadas botas por la escarcha. Samuel despertaba a Thomas y Jacob con una suave sacudida, hablando en susurros para no molestar a los vecinos que trabajaban en otros turnos y necesitaban dormir. El desayuno solía consistir en harina de maíz mezclada con melaza, a veces complementada con huevos de las 3 gallinas que quedaban en la familia. Las demás habían muerto por respirar el polvo de carbón que se depositaba sobre todo en un radio de varios kilómetros alrededor de las explotaciones mineras. Jacob, de 17 años,
Poseía toda la energía inquieta y el temperamento rápido que Samuel había aprendido a reprimir tras años de tratar con los supervisores de la empresa. El chico medía casi 1,80 con los hombros anchos y las manos grandes que lo identificaban como hijo de su padre. Pero sus ojos tenían un brillo desafiante que preocupaba profundamente a Samuel. Jacob había empezado a trabajar como colocador de vigas 6 meses antes, encargado de instalar los soportes de madera que impedían el derrumbe de los túneles. Era un trabajo peligroso que requería tanto fuerza física como mucha atención al detalle. Una sola viga mal colocada podía provocar un derrumbe que sepultara todo el equipo de trabajo. El chico ya había visto morir a 3 hombres en accidentes evitables causados por la negativa de la empresa a comprar equipos de seguridad adecuados. Cuando Jacob se quejó a su supervisor por unas vigas podridas que deberían haber sido sustituidas semanas antes, le dijeron que cuestionar los procedimientos de la empresa era motivo de despido inmediato. La conversación terminó con el supervisor de Jacob, un hombre con cara de comadreja llamado Garrett Mills, haciendo comentarios sarcásticos sobre lo fácil que sería que alguien tuviera un accidente si seguía causando problemas. Thomas era diferente de su padre y de su hermano en aspectos que incomodaban incluso a su propia familia. Pequeño para sus 12 años, poseía una inteligencia inquietante que se manifestaba en su capacidad para leer las intenciones y motivaciones de las personas con una precisión asombrosa. Mientras otros niños jugaban y contaban historias, Thomas observaba y calculaba tomando nota de los patrones de comportamiento de los adultos que le permitían predecir sus acciones con una precisión inquietante. Su madre, Mary, había muerto al dar a luz en el brutal invierno de 1862, cuando era imposible obtener ayuda médica, y Samuel estaba lejos luchando en la guerra. Thomas había sido criado principalmente por su abuelo Ezequiel, un hombre cuyas propias experiencias en la guerra de 1812 y tras sobrevivir décadas en la frontera, le habían enseñado que el mundo era un lugar donde la debilidad invitaba a la destrucción. Bajo la tutela de Ezequiel, Thomas había aprendido a cazar, rastrear y disparar con una destreza que sorprendía incluso a los leñadores más experimentados. El rifle que llevaba Thomas era un rifle repetidor Spencer calibre 44, una de las armas más avanzadas de su época. Ezequiel se lo había quitado a un soldado de la Unión moribundo durante la retirada de Richmond y lo había mantenido en perfecto estado durante todos esos años. El arma tenía 7 balas en su cargador tubular y podía dispararse tan rápido como el tirador fuera capaz de accionar la palanca. Una cadencia de tiro que daba a un tirador experto una enorme ventaja sobre sus oponentes armados, con armas de un solo tiro. Pero la educación de Thomas iba mucho más allá de la puntería. Ezequiel le había enseñado a moverse silenciosamente por bosques densos, a leer huellas y señales que revelaban el paso de animales y humanos, a encontrar agua y refugio en la naturaleza y, lo más importante, a pensar como un depredador cuando las circunstancias lo exigían. El anciano había vivido épocas en las que la supervivencia dependía de ser más peligroso que los peligros que te rodeaban, y había transmitido esas lecciones a su nieto con un rigor que habría horrorizado a observadores más civilizados. En septiembre de 1874, las tensiones entre los mineros y la empresa carbonífera consolidada habían llegado a un punto crítico que amenazaba con estallar en una guerra abierta. Los salarios se habían recortado 2 veces ese verano, mientras que la tienda de la empresa subía los precios de productos básicos como la harina,
el tocino y el queroseno, atrapando a las familias en un ciclo de endeudamiento que empeoraba con cada mes que pasaba. Los niños se acostaban hambrientos, mientras los ejecutivos de la empresa vivían en mansiones construidas con las ganancias extraídas de la sangre y el sudor de las familias de las montañas. Las condiciones de seguridad en las minas se habían deteriorado tanto que los derrumbes eran casi semanales. Sin embargo, cualquier menor que se negara a trabajar en condiciones claramente peligrosas era inmediatamente incluido en una lista negra y a menudo expulsado del pueblo por la policía del carbón. La actitud de la empresa era simple. Los trabajadores eran reemplazables. El carbón no. Si morían hombres extrayéndolo, siempre había familias más desesperadas dispuestas a ocupar su lugar. La policía del carbón se había vuelto cada vez más audaz en sus tácticas de intimidación y ya no limitaba sus actividades a los campamentos mineros, sino que extendía su alcance a los asentamientos independientes, donde familias como los Weaver aún mantenían cierta apariencia de autonomía. Se registraban las casas sin orden judicial. El ganado desaparecía de la noche a la mañana, y cualquiera que se atreviera a criticar las políticas de la empresa se encontraba con visitas nocturnas de hombres que dejaban claras sus intenciones sin llegar a amenazar explícitamente. Los problemas que acabarían provocando 3 muertes junto al arroyo El Horn comenzaron el 15 de septiembre, cuando Samuel Weaver tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Esa mañana, mientras descendía a la sofocante oscuridad de la mina número 7, para lo que no sabía que sería su último turno, Samuel llevaba consigo una petición que representaba meses de cuidadosa organización y un considerable riesgo personal. El documento, escrito con la cuidadosa letra de Samuel en papel, comprado con el dinero que la familia apenas podía permitirse, detallaba infracciones específicas de seguridad que habían sido ignoradas por los supervisores de la empresa a pesar de las repetidas quejas de los trabajadores. Escribía los soportes de madera podridos que se agrietaban de forma inquietante bajo el peso de la roca inestable de la montaña. Los sistemas de ventilación tan inadecuados que los hombres se desmayaban habitualmente por respirar gases venenosos, y la práctica de la empresa de obligar a los mineros a trabajar con equipos tan defectuosos que los accidentes no solo eran probables, sino no inevitables. Lo más condenatorio de todo era que la petición incluía un relato detallado de la política de la empresa de amenazar a los trabajadores que se negaban a entrar en zonas claramente peligrosas. Nombró a supervisores concretos que habían dicho a los mineros que cuestionar los procedimientos de seguridad supondría el despido inmediato y la inclusión en una lista negra, lo que obligaba a los hombres a elegir entre sus vidas y la capacidad de alimentar a sus familias. 47 mineros habían firmado la petición, cada uno de ellos consciente de que poner su nombre en el documento podía significar el fin de su sustento y posiblemente de su vida. No se trataba de agitadores radicales ni de alborotadores externos, sino de hombres de montaña corrientes que simplemente habían llegado al límite de lo que podían soportar. Habían visto morir a amigos en accidentes que se podrían haber evitado. Habían visto a sus hijos adelgazar y debilitarse por la malnutrición. Y habían sido testigos del sufrimiento de sus padres ancianos por enfermedades que se podrían haber tratado si los médicos de la empresa no hubieran recibido instrucciones de minimizar los costes del tratamiento. El plan de Samuel
era presentar la petición al capataz de la mina, Augustus Blackwood, durante el cambio de turno, cuando otros trabajadores estarían presentes como testigos y el supervisor sería menos propenso a recurrir a la violencia inmediata. Era una estrategia razonable que demostraba que Samuel comprendía la política de la empresa y que aún tenía la esperanza de que fuera posible mantener un diálogo racional. Lo que Samuel no sabía era que uno de los mineros que había firmado la petición era en realidad un informante de la empresa, un hombre desesperado llamado Henry Caldwell, que había acumulado tantas deudas en la tienda de la empresa que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que lo desalojaran de la vivienda de la empresa. La hija menor de Caldwell padecía tuberculosis y le habían dicho que su acceso al médico de la empresa dependía de su cooperación con la dirección. Ante la disyuntiva de elegir entre la lealtad a sus compañeros de trabajo y la vida de su hija, Caldwell tomó la única decisión que podía tomar un padre. Cuando Samuel bajó por la escalera de madera hacia el pozo de la mina aquella mañana, Augustus Blackwood ya sabía de la petición y había avisado a la policía minera de que era necesario actuar de inmediato. El capataz, un hombre brutal que había conseguido su puesto gracias a sus conexiones políticas y a su disposición a utilizar la violencia contra los trabajadores, no consideraba la petición una queja legítima, sino un acto de rebelión que amenazaba todo el sistema de control que mantenía la rentabilidad de las minas. El enfrentamiento, cuando se produjo, fue breve y decisivo. Samuel presentó la petición con tranquila dignidad, explicando que los hombres no buscaban causar problemas, sino simplemente trabajar en condiciones que no garantizaran su muerte. Black Judd escuchó en silencio, sin apartar los pálidos ojos de Samuel, y luego rompió el documento en pedazos que esparció por el suelo de la mina como si fueran confeti. «Quiero que todos los que hayan firmado este papel se presenten en mi oficina cuando termine el turno», dijo Blackwood, con voz clara en el silencio repentino que se había apoderado de los demás trabajadores. «Tenemos que discutir su continuidad en la empresa». Samuel comprendió inmediatamente que presentarse en la oficina de Blackwood equivaldría a firmar su sentencia de muerte. Las conversaciones del capataz con los trabajadores problemáticos solían terminar en accidentes que no dejaban testigos y pocas preguntas, pero también sabía que no presentarse acarrearía consecuencias aún peores, no solo para él, sino también para su familia. Esa noche, mientras la familia Wiera se sentaba a cenar, como de costumbre, pan de maíz, frijoles y el conejo que Thomas había traído de la casa matutina, Samuel explicó la situación a sus hijos, con la precisa cautela de un hombre que sabía que las palabras eran quizá lo único que le quedaba para ofrecerles. Habló del deber y el honor, de la diferencia entre el valor y la estupidez, y de las terribles decisiones que a veces las circunstancias obligaban a tomar a las personas decentes. La reacción de Jacob fue inmediata y predecible. Quería luchar, reunir armas y aliados, y enfrentarse a los matones de la compañía con el tipo de violencia directa que los jóvenes siempre creen que puede resolver problemas complejos. Thomas escuchaba en silencio, con los ojos oscuros moviéndose entre su padre y su hermano, absorbiendo no solo sus palabras, sino también las corrientes emocionales que revelaban más de lo que ninguno de los dos hombres se daba cuenta sobre sus verdaderas intenciones. La conversación se vio interrumpida por el sonido de caballos que se acercaban.
El ritmo deliberado de sus cascos anunciaba la llegada de visitantes que no tenían prisa porque sabían que su presa no tenía a dónde huir. Samuel se levantó lentamente, comprobando automáticamente con la mano la posición del cuchillo de caza que llevaba en el cinturón, y se acercó a la única ventana de la cabaña para mirar a través del cristal empañado por el tiempo y el polvo frío. 3 hombres desmontaban de sus caballos con la confianza despreocupada de los depredadores que han acorralado a su presa. Samuel los reconoció de inmediato. Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford, el triunvirato de la violencia que imponía la voluntad de la compañía carbonífera en toda la región. Su presencia en su cabaña significaba que lo que fuera a suceder a continuación había sido planeado y aprobado en las más altas esferas de la dirección de la empresa. Marcus Finch era el líder no oficial de la Policía del Carbón, un antiguo oficial de caballería confederado cuya unidad había ganado notoriedad durante la guerra por el trato que daba a los prisioneros de la Unión. Alto y delgado, con el pelo prematuramente canoso y los ojos como trozos de hielo invernal, Finch poseía el tipo de inteligencia cruel que le hacía eficaz en la intimidación psicológica. Vestía mejor que sus compañeros, con un traje negro que siempre estaba limpio a pesar de la dureza de su trabajo, y llevaba un par de revólveres Colt, las juego, en unas fundas que mostraban los signos de un uso frecuente. Dale Hutchinson era todo lo contrario a Finch en casi todos los aspectos. Era un hombre corpulento, más musculoso que gordo, cuyas manos llenas de cicatrices daban testimonio de toda una vida dedicada a resolver problemas mediante la fuerza bruta. Había llegado a Virginia Occidental después de la guerra con historias sobre su servicio en el ejército de Sherman que nadie podía verificar, pero que nadie se atrevía a cuestionar. Hutchinson era el tipo de hombre que disfrutaba de su trabajo, que se complacía en el miedo que inspiraba y el dolor que infligía. Cuando la intimidación sutil fallaba, él era quien daba ejemplo para mantener a raya a otros posibles alborotadores. James Crawford era el más peligroso de los 3, precisamente porque parecía el menos amenazador, de estatura y complexión medias, con el pelo castaño y ralo y rasgos anodinos. Crawford parecía más un tendero o un empleado que un asesino, pero quienes lo conocían sabían que su apariencia corriente ocultaba una total ausencia de empatía humana. Crawford mataba sin ira ni pasión y consideraba la violencia como una simple herramienta que se empleaba cuando las circunstancias lo requerían. Era el encargado de manejar las situaciones que requerían planificación y precisión en lugar de fuerza bruta. La conversación que siguió sería la última que mantendrían de forma civilizada la familia Weaver y la empresa carbonífera consolidada. Finch, hablando con la autoridad casual de un hombre acostumbrado a ser temido, informó a Samuel de que su petición había sido atendida y que su empleo en la empresa quedaba rescindido con efecto inmediato. Además, la familia Weaver tenía 30 días para desalojar su cabaña, situada en terrenos recientemente adquiridos por la empresa como parte de su expansión hacia la cuenca alta del arroyo Elkhorn. La reclamación sobre la propiedad de la tierra era una mentira, pero era el tipo de mentira que se convertía en verdad cuando estaba respaldada por un poderío armamentístico superior y funcionarios corruptos. La empresa carbonífera había perfeccionado el arte de robar propiedades mediante una combinación de documentación fraudulenta, testigos intimidados y jueces que sabían de qué lado venían las contribuciones para sus campañas.
Familias que habían sido propietarias de sus tierras durante generaciones descubrieron de repente que sus títulos de propiedad no eran válidos. Sus impuestos sobre la propiedad habían sido calculados erróneamente o sus límites habían sido medidos incorrectamente. Jacob, joven y temperamental como lo había sido su padre a su edad, cometió el error de preguntar qué compensación recibirían por las mejoras que habían realizado en la propiedad a lo largo de los años. La pregunta era razonable, incluso educada. Pero revelaba un malentendido fundamental de la situación. No se trataba de una negociación comercial ni de un procedimiento legal. Era una demostración de poder destinada a aplastar la resistencia antes de que pudiera extenderse. La respuesta de Hutchinson fue rápida y brutal. Una bofetada que envió al joven de 17 años contra la pared de la cabaña con la sangre brotando de su nariz y sus labios. El golpe fue calculado para causar la máxima humillación sin daños permanentes. Era el tipo de violencia que transmitía un mensaje sin impedir que la víctima pudiera difundirlo a otros. Pero el verdadero horror comenzó cuando Samuel se movió para ayudar a su hijo. Crawford, que había permanecido en silencio en un segundo plano, sacó un revólver Remington niquelado y apretó el cañón contra la sien de Samuel con la precisión despreocupada de un hombre que había realizado esa acción muchas veces antes. El arma estaba cargada con balas del calibre 44, que habrían esparcido los sesos de un hombre por la pared de la cabina. Y todos los presentes comprendieron que Crawford apretaría el gatillo sin dudarlo si las circunstancias lo requerían. «Parece que has olvidado quién manda en estas montañas, Wera», dijo Crawford con una voz apenas audible, pero que se oyó claramente en el silencio repentino que se había apoderado de la cabaña. «Quizá es hora de que tú y tu hijo aprendáis a respetar a vuestros superiores». Lo que sucedió a continuación perseguiría a Thomas Weaver durante el resto de su corta vida y moldearía su comprensión de cómo funcionaba realmente el mundo bajo su apariencia de civilización y ley. Mientras Samuel permanecía paralizado con una pistola apuntándole a la cabeza, y Jacob yacía sangrando en el suelo. Los tres policías de Cole comenzaron a discutir el destino de la familia Weaver, con la profesionalidad distante de hombres que planean una transacción comercial. Finch sugirió que Samuel y Jacob simplemente desaparecieran sin que se encontraran sus cuerpos, dejando a Thomas como un recordatorio vivo para otras familias de lo que les sucedía a quienes desafiaban la autoridad de la empresa. Hutchinson prefería un ejemplo más público, un ahorcamiento que pudiera disfrazarse de justicia popular con los cadáveres colgados como advertencia para otros posibles alborotadores. Crawford, como siempre, se decantó por el enfoque que generaría menos atención por parte de las autoridades externas, proponiendo que se llevara a los hombres a las montañas y se les enterrara donde nunca fueran encontrados. Thomas, que había permanecido sentado en silencio en un rincón durante todo el enfrentamiento, observó cómo los tres hombres obligaban a su padre y a su hermano a salir a punta de pistola. Desde la ventana de la cabaña pudo ver cómo los llevaban hacia la línea de árboles. Finch llevaba una cuerda de cáñamo que brillaba con la humedad a la luz del atardecer. Crawford había traído una pala y Hutchinson llevaba un saco de lona que probablemente contenía cal para acelerar la descomposición. El niño sabía con una certeza que le helaba los huesos que su familia no volvería de aquel oscuro bosque. Pero Thomas Weaver no era el niño indefenso que la policía de Cole creía que era,
y llevaba mucho más tiempo preparándose para este momento de lo que ellos imaginaban. A medida que las voces de los tres hombres se desvanecían en el bosque que rodeaba Elkhorn Creek, Thomas se movió con la silenciosa eficiencia que su abuelo le había inculcado durante innumerables horas de entrenamiento. El rifle Spencer salió de su escondite debajo de la tabla suelta del suelo cerca de la chimenea, junto con la bolsa de cartuchos de cuero que contenía 47 balas de calibre 44. Cada bala estaba cuidadosamente mantenida e inspeccionada, ya que cada una de ellas podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El arma le resultaba familiar en sus manos con la culata de nogal. Suave por los años de uso y los componentes metálicos relucientes gracias a la ligera capa de aceite que evitaba la oxidación en el clima húmedo de la montaña. Thomas había disparado este rifle miles de veces, practicando con blancos que iban desde latas a 50 metros hasta naipes a el doble de distancia. Podía cargar y disparar 7 balas en menos de 30 segundos, y su puntería era tan notable que los cazadores locales le consultaban habitualmente sobre los mejores lugares para encontrar presas. Pero esa noche, Thomas no estaba cazando ciervos ni conejos. Esa noche estaba acechando a las presas más peligrosas que ofrecían las montañas, hombres que mataban por dinero y por placer, que habían cometido el error de creer que un niño de 12 años no suponía ninguna amenaza para sus planes. La oscuridad, que parecía una ventaja para la policía de Cole, favorecía en realidad a Thomas, que había pasado innumerables noches recorriendo esos bosques y sabía cómo se propagaba el sonido en función de la dirección del viento y las condiciones atmosféricas. Conocía todos los senderos de los ciervos y las madrigueras de los conejos, todos los troncos caídos que podían servir de refugio, todos los afloramientos rocosos que ofrecían un campo de tiro despejado y ocultaban la posición del tirador. Y lo más importante, Thomas entendía algo sobre la violencia que su padre y su hermano nunca habían aprendido. La primera regla de cualquier pelea es asegurarse de que el enemigo no se dé cuenta de que está en una pelea hasta que sea demasiado tarde para cambiar el resultado. La policía de Cole esperaba cometer un asesinato esa noche, pero asumieron que su única oposición serían 2 hombres desarmados que ya estaban bajo su control. Siguiendo las voces hacia el interior del bosque, Thomas se movió en paralelo a su camino en lugar de directamente detrás de ellos, utilizando su superior conocimiento del terreno para anticipar hacia dónde se dirigían. El sonido de su conversación indicaba que se dirigían hacia Hangman's Hollow, un pequeño claro junto a una afluente del arroyo Elkhorn, donde los árboles formaban un anfiteatro natural. Era un lugar que ofrecía privacidad para llevar a cabo su trabajo y al mismo tiempo facilitaba el acceso a agua corriente para limpiar las pruebas. El claro había adquirido su espeluznante nombre durante la Guerra Civil, cuando las tropas irregulares confederadas lo utilizaron para ejecutar a los soldados de la Unión capturados, que no podían ser rescatados ni intercambiados. Se advertía a los niños de la zona que no se acercaran, no por ninguna amenaza sobrenatural, sino porque de vez en cuando aparecían huesos humanos cuando las inundaciones primaverales removían la tierra. Era exactamente el tipo de lugar que hombres como Finch, Hutchinson y Crawford elegirían para su trabajo. Aislado, con importancia histórica y psicológicamente intimidante para sus víctimas. Thomas llegó al borde del claro mientras la policía de Cole seguía avanzando por el bosque más denso. Su avance se vio ralentizado por la necesidad de controlar a 2 prisioneros.
y de orientarse en un terreno desconocido en la oscuridad casi total. Se colocó en una cornisa rocosa que dominaba el claro, un lugar que le ofrecía una línea de fuego clara hacia múltiples posiciones y le permitía ocultarse tras una pantalla de laureles de montaña. La espera era lo más difícil. Thomas permaneció inmóvil detrás de su improvisado escondite, con el rifle Spencer apoyado en una depresión natural de la roca que le permitía apuntar con precisión. A medida que las voces de los hombres se acercaban, podía oír fragmentos de su conversación transportados por la brisa nocturna. Rochison se quejaba de la distancia que tenían que caminar. Crawford discutía la profundidad ideal para las tumbas en el suelo de las montañas rocosas, y Finch hacía bromas groseras sobre la petición de Samuel y lo que pensarían los demás mineros cuando se enteraran de su desaparición. Cuando las 4 figuras finalmente aparecieron en el claro, Thomas pudo verlas claramente a la tenue luz de las estrellas que se filtraba a través del dosel. Samuel y Jacob estaban atados con cuerdas, con las manos atadas a la espalda, tropezando ocasionalmente mientras sus captores los empujaban hacia adelante. La policía de Cole había relajado claramente su vigilancia, asumiendo que el aislamiento del lugar hacía imposible la fuga o el rescate. Marcus Finch dirigía la operación con la autoridad despreocupada de un hombre que había supervisado muchas ejecuciones de este tipo. Ordenó a Hutchinson que obligara a los prisioneros a arrodillarse junto a un roble caído que serviría de barrera para contener los cadáveres. Ford comenzó a cavar lo que evidentemente pretendía ser una fosa poco profunda, trabajando con la eficiencia mecánica de alguien que había realizado esta tarea muchas veces antes. El primer disparo se produjo sin previo aviso. El estruendo del rifle Spencer resonó en el claro como un trueno, cuando una bala calibre 44 alcanzó a Marcus Finch en el centro del pecho. El impacto lo levantó del suelo y lo lanzó hacia atrás contra el arroyo, donde su cuerpo flotó boca abajo en el agua que rápidamente se tiñó de sangre. Chesson y Crawford, tomados por sorpresa por un ataque desde una dirección imposible, corrieron a refugiarse mientras gritaban amenazas y maldiciones en la oscuridad circundante. Pero Thomas ya se había movido, deslizándose desde su posición rocosa hasta una nueva posición, mientras el eco de su primer disparo aún resonaba en el bosque. La palanca del Spencer permitía disparos rápidos, y Thomas había practicado la secuencia tantas veces que sus manos funcionaban sin pensar. Extraer el cartucho usado e introducir uno nuevo, apuntar al objetivo, controlar la respiración y apretar el gatillo con presión constante. Todo el ciclo duraba menos de 3 segundos, y cuando Hutchinson se dio cuenta de dónde venían los disparos, Thomas ya no estaba allí. La segunda bala alcanzó a Dale Hutchinson. Mientras intentaba utilizar a Jacob como escudo humano, la bala atravesó el cráneo del policía de Cole antes de que pudiera completar su amenaza de matar al chico. El enorme cuerpo de Hutchinson se desplomó hacia adelante. Su peso muerto inmovilizó a Jacob en el suelo, pero dejó ileso al joven de 17 años. Crawford, ahora solo y enfrentándose a un enemigo que no podía ver ni comprender, cometió el error fatal de entrar en pánico. En lugar de ponerse a cubierto e intentar localizar a su atacante, abandonó a los prisioneros y corrió hacia la línea de árboles en un intento desesperado por alcanzar su caballo. Era exactamente la reacción que Thomas esperaba de un hombre acostumbrado a tener una ventaja abrumadora en número y potencia de fuego. El último disparo fue el más difícil.
ya que Thomas tuvo que calcular la velocidad y la trayectoria de Crawford mientras compensaba el movimiento de las ramas de los árboles que le impedían ver completamente a su objetivo. Pero su abuelo le había enseñado a cazar ciervos en bosques densos, y un humano que huía era un objetivo mucho más grande y predecible que un ciervo asustado. Crawford estaba a 20 metros de la línea de árboles cuando la tercera bala le alcanzó entre los omóplatos, y el impacto lo empujó de cara contra la orilla fangosa del arroyo. Su cuerpo se deslizó por el terraplén y quedó medio sumergido en la misma agua que arrastraba la sangre de Marcus Finch. El silencio que siguió solo se rompió con el suave sonido del agua corriendo y la respiración entrecortada de Samuel y Jacob Weaver, que se encontraron mirando 3 cadáveres mientras intentaban comprender cómo el miembro más joven de su familia acababa de salvarles la vida. Thomas salió del bosque como un fantasma, con el rifle Spencer en sus pequeñas manos, con una expresión tan tranquila como si acabara de volver de cazar conejos. «¿Estás herido?», preguntó arrodillándose para cortar las ataduras de su padre, con un cuchillo de caza que sacó de algún lugar de su ropa. Su voz era firme, casi conversacional, sin mostrar ningún rastro de la emoción o el horror que debería haber seguido a tal violencia. Samuel, con las manos temblorosas al recuperar la circulación, solo podía mirar a su hijo menor mientras luchaba por procesar lo que acababa de ocurrir. El niño se había movido por el bosque en completa oscuridad. Se había colocado en la posición óptima para disparar y había eliminado a 3 hombres armados con una precisión que habría impresionado a soldados profesionales. Lo más inquietante de todo, Thomas no mostraba ningún signo de angustia emocional o conflicto moral por lo que había hecho. «Iban a matarte», dijo Thomas con naturalidad mientras liberaba a Jacob de sus ataduras. No podía permitir que eso sucediera. La sencillez de su razonamiento era quizás el aspecto más escalofriante de todo el incidente. Thomas no había actuado por rabia o miedo, sino por una evaluación calculada de la situación y una solución práctica al problema que se le presentaba. Había matado a 3 hombres sin más implicación emocional que la que habría mostrado al disparar a los conejos que complementaban la cena de la familia. Pero el verdadero horror de aquella noche aún estaba por revelarse. Porque lo que Samuel y Jacob no entendían era que Thomas llevaba meses planeando ese momento. La posición que había elegido para la emboscada, la ruta que había tomado por el bosque, incluso el momento en que disparó. Todo había sido cuidadosamente ensayado durante innumerables horas de práctica en solitario. Thomas sabía que la compañía carbonera acabaría por venir a por su familia y se había preparado en consecuencia. La única sorpresa fue que hubieran esperado tanto tiempo. El plan que Samuel ideó en aquellas horas desesperadas junto al arroyo Elkhorn era brillante y desgarrador en su simplicidad. Pero fue Thomas quien aportó los detalles cruciales que harían creíble el engaño. Mientras los 3 hombres estaban junto a los cadáveres de sus asesinos, el chico esbozó una estrategia que demostraba un aterrador conocimiento de la psicología humana y la corrupción institucional. Los 3 policías del carbón muertos serían enterrados donde habían caído y su desaparición se atribuiría a la peligrosidad de su trabajo y al territorio hostil que patrullaban. Samuel y Jacob simularían su propia muerte, dejando pruebas que convencerían a los investigadores de que habían sido asesinados en represalia por la desaparición de los guardias de seguridad.
Thomas, armado con una historia cuidadosamente elaborada por su padre, pero refinada por su propia comprensión de cómo pensaban los adultos, sería el único superviviente de una tragedia que nunca ocurrió. Pero el plan requería sacrificios que perseguirían a los Wyvern supervivientes durante el resto de sus vidas. Samuel y Jacob tendrían que abandonar no solo su hogar y sus posesiones, sino también su propia identidad y viajar cientos de kilómetros para empezar una nueva vida con nombres falsos entre familiares que habían aceptado acogerlos sin hacer demasiadas preguntas. Nunca podrían volver a Virginia Occidental. Nunca podrían ponerse en contacto directamente con Thomas. Ni siquiera podrían saber cómo había afectado su sacrificio al desarrollo del niño. Thomas, mientras tanto, se quedaría atrás para enfrentarse a un mundo que ya había demostrado su voluntad de destruirlo, armado con nada más que su inteligencia, su rifle y la creciente comprensión de que la supervivencia a veces requería volverse más peligroso que las fuerzas que te amenazaban. Estaría solo de una manera que ningún niño debería experimentar jamás, cargando con secretos que lo aislarían de todas las relaciones humanas que intentara formar. El entierro de los 3 policías del carbón duró casi toda la noche con Samuel y Jacob trabajando a la luz de la luna para cavar tumbas lo suficientemente profundas como para evitar que fueran descubiertas, pero lo suficientemente superficiales como para terminarlas antes del amanecer. Thomas hizo guardia con su agudo oído, atento a cualquier sonido que pudiera indicar la llegada de jinetes o buscadores. El niño también dio consejos prácticos sobre la composición del suelo y el drenaje, lo que reveló una inquietante familiaridad con los mecanismos para ocultar cadáveres. Las tumbas se situaron bajo las raíces extendidas de un roble centenario, donde la tierra removida sería menos perceptible y las raíces acabarían creciendo a través de los restos, haciendo casi imposible la exhumación. Thomas sugirió esparcir hojarasca y restos del bosque sobre los lugares de enterramiento y luego marcarlos con sutiles señales en los árboles cercanos, invisibles para los observadores ocasionales, pero que le permitirían localizar las tumbas si fuera necesario. Al acercarse el amanecer, los 3 tejedores reunieron sus pocas pertenencias y se prepararon para llevar a cabo un engaño que protegería a Samuel y Jacob, al tiempo que convertiría a Thomas en algo en lo que ningún niño de 12 años debería convertirse jamás. Samuel llevó a su hijo a un lado para tener una última conversación que serviría tanto de despedida como de instrucción para los años de soledad que le esperaban. «Recuerda que te queremos», le dijo Samuel con la voz quebrada a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. «Recuerda que lo que estamos haciendo es necesario no solo para salvar nuestras vidas, sino para proteger a otras familias de lo que nos ha pasado a nosotros. Y recuerda que algún día, cuando seas lo suficientemente mayor y fuerte, tendrás el poder para asegurarte de que esto nunca vuelva a suceder». Thomas asintió con la solemnidad de un niño que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, pero sus ojos oscuros revelaban una comprensión que iba mucho más allá de su edad. Ya había empezado a trazar planes que su padre ni siquiera podía imaginar. Planes que iban mucho más allá de la simple supervivencia y que abarcaban una campaña sistemática de venganza contra todos los que habían contribuido a la destrucción de su familia. La escena del crimen que Thomas y su padre montaron en la cabaña era una obra maestra de distracción que engañaría incluso a investigadores experimentados. Volcaron los muebles para simular una pelea.
La sangre de un corte en la mano de Jacob se esparció formando patrones que indicaban violencia, y se retiraron varias pertenencias de Samuel para sugerir que los atacantes se habían llevado trofeos. Lo más importante es que Thomas colocó pruebas que llevarían a los investigadores a la conclusión de que su padre y su hermano habían sido capturados con vida, presumiblemente para ser interrogados o ejecutados públicamente. Cuando los cazadores encontraron a Thomas 3 días después, caminando por un sendero de montaña con el rifle de su abuelo y sangre en la ropa, el niño se había transformado en la víctima perfecta, traumatizado, pero coherente, servicial, pero sin mostrar un conocimiento sospechoso, comprensivo, pero sin estar tan afectado como para necesitar cuidados intensivos que pudieran revelar inconsistencias en su historia. La sangre en su ropa, explicó al sheriff William Thornton, era de intentar ayudar a su padre herido antes de que los hombres de la compañía se lo llevaran a rastras. Las lágrimas en sus ropas eran de correr por el denso bosque en la oscuridad, huyendo de los hombres que le habían prometido darle casas si intentaba interferir. Su aparente calma era el shock que a menudo sigue a las experiencias traumáticas. Una explicación razonable que nadie pensó en cuestionar demasiado, especialmente cuando se trataba de un niño que claramente había sufrido terribles pérdidas. El sheriff Thornton era un hombre que había sobrevivido al caos de la reconstrucción, aprendiendo cuándo no hacer demasiadas preguntas, cuando aceptar explicaciones que satisfacían los requisitos legales sin profundizar demasiado en verdades incómodas. A sus 53 años, había visto suficiente violencia y corrupción como para comprender que a veces la mejor solución era la que evitaba más derramamiento de sangre, incluso si eso significaba comprometer sus propios principios. El descubrimiento de los 3 cadáveres lo cambió todo, transformando lo que parecía un simple caso de intimidación corporativa en algo mucho más complejo y peligroso. Cuando el grupo de búsqueda de Thornton encontró los cadáveres enterrados en fosas poco profundas cerca de Elkhorn Creek, el sheriff enfrentaba una situación que podía destruir no solo su propia carrera, sino toda la base económica del condado. Los hombres habían sido disparados con una precisión que sugería entrenamiento militar o una habilidad excepcional con las armas de fuego. Sin embargo, el único sospechoso era un niño que debería haber huido aterrorizado. En lugar de enfrentarse en combate armado con asesinos experimentados, la posición de los cadáveres indicaba que habían sido disparados por alguien desde un punto elevado, pero el terreno alrededor del lugar del entierro ofrecía pocas opciones para tal posición. La investigación que siguió fue una lección magistral de ceguera selectiva e ignorancia deliberada. El sheriff Thornton, presionado tanto por la empresa minera como por su propia conciencia, optó por seguir una versión de los hechos que satisfacía los requisitos legales y evitaba las implicaciones más inquietantes de lo que realmente había ocurrido. El informe oficial afirmaba que Marcus Finch, Dale Hutchinson y James Crawford habían muerto durante un altercado con Samuel y Jacob Weaver, que posteriormente habían huido de la zona. Thomas Weaver, encontrado traumatizado y solo, era el único testigo superviviente de lo que se describió como una disputa sobre las operaciones mineras que degeneró en violencia. Pero varios detalles inquietaban a quienes conocían la verdad. La precisión de los disparos sugería un único tirador, con una puntería extraordinaria, y no el tiroteo desesperado descrito en el informe oficial.
Lo más inquietante de todo era el propio Thomas. En lugar de mostrar el dolor y la confusión que se esperaba de un niño que había perdido a toda su familia, el niño mostraba una compostura casi sobrenatural que desconcertaba a todos los que lo veían. Cuando se le preguntaba por los detalles de aquella noche, Thomas miraba fijamente al interrogador con sus ojos oscuros y fijos y daba respuestas que, aunque técnicamente eran ciertas, no revelaban nada sustancial. Los hombres de la empresa vinieron a por papá y Jacob. Él decía: «Hubo un tiroteo. Corrí al bosque y me escondí hasta el amanecer». La Consolidated Coal Company, ante la pérdida de 3 ejecutores clave y una historia que pintaba sus operaciones de seguridad bajo una luz desfavorable, tomó una decisión que resultaría ser su segundo error fatal. En lugar de investigar a fondo el incidente, optaron por enterrarlo discretamente mientras implementaban nuevas políticas diseñadas para evitar incidentes similares. Los ejecutivos de la empresa razonaron que la muerte de 3 policías del carbón, aunque lamentable, era preferible a una investigación prolongada que pudiera revelar el alcance de sus tácticas de intimidación. Lo que no entendieron fue que Thomas Weaver no había actuado por desesperación o miedo, sino por un cálculo calculado de que algunos problemas solo podían resolverse mediante la violencia. La decisión de la empresa de retirarse en lugar de tomar represalias fue interpretada por el chico no como sabiduría, sino como debilidad, una percepción que tendría consecuencias mortales en los meses siguientes. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en estas montañas de Virginia Occidental se intensifica. Si esta historia te da escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios. Dale al botón me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en la historia de Thomas Weir. Ese año, el invierno llegó temprano a las montañas, trayendo consigo una serie de accidentes que comenzaron a reestructurar el equilibrio de poder en toda la región minera. Los supervisores de la empresa, que habían sido especialmente brutales con los trabajadores, sufrieron misteriosas caídas en los pozos de las minas. Los gerentes de las tiendas que habían estafado a las familias con precios inflados fueron encontrados muertos en sus casas, víctimas de lo que parecían ser robos fallidos en los que no se tocó el dinero, pero se quitaron vidas con precisión quirúrgica. La verdad sobre Thomas Weaver comenzó a salir a la luz en febrero de 1876, cuando el sheriff Thornton recibió un mensaje urgente que cambiaría su comprensión de todo lo que había sucedido desde aquella noche de septiembre en el Horn Creek. El mensaje procedía del doctor Marcus Henley, el médico de la empresa que atendía a los mineros heridos, y contenía información que el sangre de Thornton. En el último mes habían muerto otros 3 empleados de la empresa, cada uno de ellos en circunstancias que en un principio parecían accidentales, pero que al examinarlas más detenidamente revelaban un patrón inquietante. El supervisor de la mina, Garrett Mills, había caído a un pozo durante una inspección rutinaria, pero los testigos afirmaron que se encontraba alejado del borde cuando de repente se inclinó hacia adelante, como si le hubiera golpeado una fuerza invisible. El gerente de la tienda, Vernon P.K., había sido encontrado muerto en su oficina cerrada con llave, aparentemente víctima de un ataque al corazón. Pero el forense había descubierto una pequeña herida punzante detrás de la oreja izquierda que sugería que se había insertado una hoja fina con precisión quirúrgica. Lo más inquietante de todo
fue la muerte de Augustus Blackwood, el capataz de la mina que había roto la petición de Samuel Weaver. Blackwood fue hallado en su casa, sentado a la mesa de la cocina con una taza de café enfriándose delante de él y el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. No había signos de violencia ni indicios de cómo un intruso pudiera haber entrado o escapado. Sin embargo, Blackwood estaba indudablemente muerto, asesinado por lo que el médico solo pudo describir como un shock catastrófico del sistema nervioso. El mensaje del Dr. Henley incluía un detalle que convenció a Thornton de que era necesario actuar de inmediato. Todas las víctimas habían sido encontradas con un pequeño trozo de papel en el bolsillo, aparentemente colocado allí después de su muerte. Los papeles contenían una sola palabra escrita con letra infantil: justicia. Esa tarde, Thornton se adentró solo en las montañas, siguiendo un sendero que conducía a un valle aislado a varios kilómetros de la ciudad, donde los cazadores locales habían informado de que se veía humo procedente de una pequeña hoguera. Lo que descubrió allí lo perseguiría durante el resto de su vida y lo obligaría a enfrentarse a la verdadera magnitud de lo que se había convertido Thomas Weaver. El niño había construido lo que solo podía describirse como un campo de entrenamiento, con elaborados campos de tiro, pistas de obstáculos y mapas detallados de todas las instalaciones de la empresa en la región. Figuras de madera colocadas a diferentes distancias y alturas representaban diferentes retos tácticos, cada uno diseñado para simular las circunstancias específicas en las que los empleados de la empresa podían ser vulnerables a un ataque. Pero no se trataba de los rudimentarios objetivos que un niño podría fabricar para jugar inocentemente. Eran representaciones anatómicamente correctas, de seres humanos talladas con una inquietante atención al detalle y marcadas con anotaciones precisas sobre órganos vitales, vías arteriales y ángulos óptimos para infligir heridas mortales. Algunos blancos estaban colocados para simular presas en movimiento montados en sistemas de cuerdas y poleas que les permitían balancearse o girar de forma impredecible. Lo más escalofriante de todo era un diario detallado que Thomas había llevado, en el que documentaba sus observaciones de las rutinas diarias de los empleados de la empresa, sus hábitos y debilidades, sus miedos y vulnerabilidades. El diario contenía planos de sus casas, horarios de sus movimientos y perfiles psicológicos que demostraban un conocimiento de la naturaleza humana que debería haber sido imposible para alguien de su edad. Cuando Thomas salió de detrás de una pantalla de laurel de montaña, llevando el rifle Spencer de su abuelo con la familiaridad despreocupada de un soldado profesional, el sheriff Thornton acara con algo que desafiaba cualquier categorización fácil. El chico todavía parecía un niño, pequeño para sus 13 años, con el pelo oscuro y los ojos serios. Pero su comportamiento sugería que era alguien que había viajado mucho más allá de los límites normales de la experiencia humana. «Le estaba esperando, sheriff», dijo Thomas con una voz que no tenía nada de la diferencia que los adultos suelen esperar de los niños. El Dr. Henley tenía que darse cuenta de los patrones tarde o temprano. Es más observador que la mayoría de los empleados de la empresa. La conversación que siguió reveló el verdadero alcance de la campaña de Thomas contra la empresa carbonífera y la precisión metódica con la que había planeado y ejecutado su venganza. Describió cada asesinato con la profesionalidad distante de un oficial militar, informando a sus superiores, explicando las consideraciones tácticas que habían influido en su elección de métodos y momentos. Garrett Mills
había sido eliminado porque su trato brutal a los mineros había provocado la muerte de al menos 6 hombres cuyas quejas sobre su seguridad habían sido ignoradas. Vernon Polk había cobrado precios en la tienda de la empresa que habían literalmente matado de hambre a los niños, utilizando su posición para extorsionar favores sexuales a esposas desesperadas cuyos maridos no podían permitirse las necesidades básicas. Augustus Blackwood había sido responsable del derrumbe que mató al primo de Thomas 2 años antes, ignorando deliberadamente los problemas estructurales porque las reparaciones habrían interferido con las cuotas de producción. Cada uno recibió exactamente lo que se merecía, explicó Thomas con una calma aterradora. Mills cayó a su muerte igual que los mineros, cuya seguridad ignoró. Hulk murió lenta y dolorosamente, como mueren de hambre los niños cuando sus familias no pueden comprarles comida. Blackwood murió de miedo, el mismo miedo que utilizaba para controlar a los trabajadores que se atrevían a cuestionar sus decisiones. Cuando el sheriff Thornton preguntó cómo un niño de 13 años había adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para cometer asesinatos tan sofisticados, la respuesta de Thomas reveló el verdadero horror de lo que había creado la violencia de la empresa carbonífera. Su abuelo Ezequiel no solo le había enseñado a cazar y a disparar, sino que le había transmitido los conocimientos acumulados de 3 generaciones de hombres de las montañas que habían sobrevivido siendo más peligrosos que los peligros que les rodeaban. El anciano había luchado en 2 guerras, había vivido la peor violencia de la época de la frontera y comprendía que a veces las normas de la civilización eran una protección insuficiente contra los fracasos de la civilización. Había entrenado a Thomas no solo como cazador, sino como un arma que podía desplegarse cuando los métodos normales de justicia resultaban insuficientes. El abuelo siempre decía que las ovejas producen lobos cuando olvidan cómo ser perros pastores. Thomas continuó con sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que ningún niño debería poseer. La compañía minera olvidó que la gente de las montañas lleva matando a sus enemigos desde mucho antes de que existieran las empresas. El momento más escalofriante llegó cuando el sheriff Thornton le preguntó directamente a Thomas si sentía remordimiento por las vidas que había quitado. El chico consideró la pregunta con la seriedad de alguien a quien se le pregunta sobre un asunto de profunda importancia filosófica y luego dio una respuesta que resonaría en las pesadillas de Thornton durante décadas. «¿Sheriff siente remordimiento cuando mata a un perro rabioso?», preguntó Thomas. Estos hombres eran enfermedades que infectaban todo lo que tocaban. Destruyeron familias, mataron a niños por negligencia y codicia, convirtieron el trabajo honrado en una forma de esclavitud. Yo no los asesiné. Realicé una cirugía en una comunidad enferma. La única tragedia es que se tardó tanto en hacer lo que había que hacer. El enfrentamiento final entre Thomas Weaver y las fuerzas que habían moldeado su joven vida no se produjo a través de la violencia, sino de una negociación que perseguiría al sheriff Thornton durante décadas. Mientras estaban sentados junto al arroyo Elkhorn, donde una vez habían sido enterrados 3 cadáveres, Thornton se encontró negociando con un niño que hablaba con la fría precisión de una estratega militar. Thomas no tenía intención de desaparecer sin más. Sus demandas eran específicas e innegociables. Indemnización para las familias de los mineros muertos en accidentes evitables, instalación inmediata de equipos de seguridad y el fin del reinado del terror de la policía del carbón. Lo más escalofriante de todo era que quería garantías por escrito.
documentos que obligaran a la empresa a cumplir sus promesas. ¿Creéis que esto terminará con mi marcha?, dijo Thomas con una autoridad en su voz de 13 años que hizo que a Thornton se le erizara la piel. Pero ya les he enseñado algo que nunca olvidarán: el miedo. Antes dormían tranquilos, sabiendo que tenían armas y dinero. Ahora comprenden que las montañas producen depredadores que nunca imaginaron. La negociación duró 3 días. Los ejecutivos de la empresa, aterrorizados por perder más personal a manos de un enemigo que no podían ver ni atrapar, aceptaron condiciones que meses antes habrían parecido imposibles. Pero Thomas no se conformó con promesas. Exigió pruebas de cumplimiento, informes periódicos y, lo más inquietante de todo, creó una red de hijos de mineros que le servirían de ojos y oídos en toda la región. La transformación que siguió a la marcha de Thomas fue inmediata y profunda. En cuestión de semanas apareció en las minas el equipo de seguridad que llevaba años sin estar disponible. Los precios de la tienda de la empresa bajaron de la noche a la mañana. Los supervisores más brutales fueron reasignados discretamente a lugares lejanos y la policía del carbón simplemente desapareció. Su pensión en Devil's Rest fue abandonada tan rápidamente que se dejaron pudrir las comidas en las mesas. Pero el sheriff Thornton descubrió que la influencia de Thomas iba mucho más allá de la simple intimidación. El chico había pasado meses documentando todas las infracciones de seguridad, todos los casos de abuso corporativo, todas las familias empujadas al hambre por las políticas de la empresa. Antes de marcharse de Virginia Occidental, había recopilado toda esta información en informes detallados que llegaron a los periódicos de Charleston, Baltimore y Washington. Informes que desencadenaron investigaciones de las que la empresa minera no pudo librarse con dinero. Las cartas que Thornton recibió de Ohio revelaban la gradual transformación de Thomas de asesino a hombre de negocios, pero también contenían detalles que hicieron al sheriff preguntarse si el chico había escapado realmente de la oscuridad que lo había consumido. Thomas escribía sobre su educación, su creciente éxito en la comunidad empresarial de Cincinnati, pero siempre con un trasfondo de cálculo que sugería que seguía planeando, preparándose para futuras batallas. En 1885, Thomas se había convertido exactamente en lo que su abuelo lo había entrenado para ser: un arma disfrazada de pilar de la comunidad. Su imperio empresarial incluía inversiones estratégicas en empresas de equipos mineros, líneas ferroviarias que prestaban servicio a las explotaciones de carbón e incluso bancos que financiaban proyectos mineros. Ejercía su influencia económica como otros hombres ejercían la violencia, aplicando presión con precisión quirúrgica para proteger los intereses de los trabajadores en 3 estados. Los mineros de Virginia Occidental nunca conocieron la verdadera identidad de Thomas, pero sintieron su protección durante décadas. Los sindicalistas se encontraron con una financiación inesperada. Los defensores de la seguridad descubrieron que los ejecutivos de las empresas estaban muy dispuestos a negociar. Los hijos de las familias mineras recibieron becas para estudiar en escuelas lejanas, oportunidades que rompieron el ciclo de servidumbre corporativa en el que habían quedado atrapados sus padres. Cuando Thomas murió en 1924, a su funeral en Cincinnati asistieron cientos de personas que solo lo conocían como un generoso filántropo. Pero esa misma semana, los mineros de toda la región de los Apalaches informaron de incidentes extraños. Los supervisores que habían planeado recortar las medidas de seguridad cambiaron repentinamente de opinión.
Los ejecutivos de la empresa que se habían resistido a las negociaciones sindicales se mostraron de repente cooperativos y varios guardias de mina especialmente brutales desaparecieron sin explicación alguna. Las 3 tumbas junto a Elkhorn Creek fueron descubiertas durante una inundación en 1915, pero para entonces los huesos solo pudieron identificarse como víctimas desconocidas de la violencia laboral. Lo que los investigadores nunca encontraron fue una 4ª tumba escondida más profundamente en el bosque que contenía los restos de Henry Quell, el informante que había traicionado la petición de Samuel Weaver. Thomas lo había dejado para el final y lo visitó en una fría noche de febrero de 1876, pocos días antes de partir hacia Ohio. El sheriff Thornton se llevó el secreto de ese último asesinato a la tumba. Pero sus diarios, descubiertos tras su muerte en 1899, contenían una única y inquietante anotación. El niño había comprendido algo que el resto de nosotros nunca aprendimos, que el mal crea su propio némesis. Y a veces ese némesis tiene el rostro de un niño que aprendió demasiado pronto que la misericordia es un lujo que los inocentes no pueden permitirse. Este misterio nos muestra que las transformaciones más aterradoras no se producen en momentos de horror sobrenatural, sino en la lenta corrupción de la inocencia por la crueldad sistemática. Thomas Weaver no nació asesino. Fue cuidadosamente moldeado como tal por hombres que nunca imaginaron que sus víctimas podrían aprender a cazarlos a su vez. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Podría un niño orquestar una venganza tan calculada? ¿O acaso este relato revela algo más oscuro sobre lo que crea la sociedad cuando abandona a sus miembros más vulnerables? Deja tu comentario a continuación con tus teorías sobre lo que realmente ocurrió en aquellas montañas de Virginia Occidental. Si te ha gustado este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, dale al botón de notificaciones y compártelo con alguien a quien le gusten los misterios. Nos vemos en el próximo video.